cómo avanzar y programar, ¿no? Entonces déjame a ver si tengo por aquí la presentación y os puedo compartir en la pantalla. Cualquier cosa que veáis, por favor, pararme. ¿Sabes? Esta es una sesión para vosotros. Vale, perfecto. Sí, así les queda a la gente. ¿Ok? Bueno, nada, ¿veis las slides? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Ok. Vale, voy a poner el modo de presentación. Nada, aquí la idea, esta sesión va a ser muy rápido, ¿vale? Tengo 25 minutos, después tengo 15 minutos más o 10 minutos más para preguntas y después ya tengo que seguir corriendo. Pero la idea de aquí es orientaros un poco cómo usar las herramientas. Alguno estará más familiarizado, otro no, entonces esto es para daros como un baño a todos general de qué y cómo podéis trabajar, ¿sabes? Y sacarle partido a la IA, ¿no? Lo que buscamos aquí es que seáis muy despiertos y ágiles con las herramientas, ¿vale? Yo no espero que os sepáis de memoria las características súper técnicas de un modelo o lo que va por dentro, sino que sepáis qué modelo usar y cómo usarlo. Entonces, eso se basa en esto, ¿no? Voy a empezar por lo más básico, ¿ok? Y obviamente, ¿sabes qué es esto de los LLM, los agentes? Más o menos, ¿sabéis ¿os suena todo esto? Entiendo que sí, ¿no? ¿Sabéis? ¿Podéis levantar la manito a los que os suena? Sí, yo creo que sí. Entiendo que os suena a casi todos, ¿no? Vale, perfecto. Aún así, baño rápido, ¿vale? Un LL, ¿sabes? Un agente, al fin y al cabo, es una colección o un conjunto de LLM, que puede ser uno, ¿sabes? Y unas tools, ¿vale? Y unas herramientas, ¿ok? Entonces, los LLM simplemente si hay alguien un poco despistado, son estos Large Language Models o modelos largos de lenguaje o lenguaje largo, no sé la traducción en español, perdonadme. Y lo que se busca aquí es comprimir lo máximo de información, ¿vale? Como en unas matrices y eso que nos sirva para extraer la información, ¿ok? Y de ahí viene todo lo de generación de IA o IA generativa, porque lo que buscamos, por un lado, es coger todo un montón de texto, imágenes o audio, comprimirlos todos y después poder extraerlo, ¿vale? Eso es, simplificándolo mucho, lo que es un LLM, ¿ok? Si alguien después tiene más curiosidad en cosas más específicas, me puede hacer ping y yo le paso información, ¿ok? Y después, por el otro lado, aquí hay un error, o sea, es tools o APIs, ¿ok? Y que puede ser cualquier proceso, cualquier aplicación, cualquier API, cualquier cosa, ¿sabes? A la cual un agente puede invocar. Es decir, un ejemplo clásico es, por ejemplo, los típicos ejemplos cuando empiezas a trabajar con agentes es, o bueno, yo tengo un LLM, ¿sí? Que es pues ChatGPT o cualquier modelo, ¿sabes? O Claude o Llama o cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier modelo y lo conecto, por ejemplo, con una herramienta que es, por ejemplo, un API para que me dé el tiempo. Entonces cojo y le pregunto en cristiano, oye, ¿cuál es el tiempo en Vigo? ¿Sabes? O en Ferrol o en Asturias. Y entonces el LLM coge ese texto, ¿sí? Y lo traduce a un formato que la herramienta pueda entender, ¿ok? Llama a la herramienta le devuelve unos datos específicos y el LLM, ¿sabes? Como agente de lenguaje, coge y vuelve a traducirlo, ¿sabes? A un lenguaje que es más de cada usuario, ¿ok? ¿Esto lo entendéis todos? ¿Sí? Si hay alguien que no, please, ¿sabes? Que levante la mano o me diga, oye, mira, Isma, me he perdido. ¿Ok? Pablo, ¿tienes la mano levantada? ¿Es para preguntar o...? Ah, vale. No, Que me quedo levantada de antes, perdón. Vale. Perfecto, no, perfecto. Ok. Bueno, en sí, los agentes, hay como un montón de información sobre... Y esto va a cambiar todos los días, ¿no? ¿Sabes? Cuando os digo eso es porque yo estoy metido en estos proyectos y, madre mía, esto cada 2 días cambia. Cada 2 días no, pero cada semana o 2 semanas hay un nuevo framework o unas nuevas herramientas. Bueno, un agente en sí, entonces es para... ¿sabes? Esto lo cogí de un artículo de Medium, porque intenta como captarlo todo. Pero para simplificarlo muy mucho, o sea, un agente es un conjunto de reglas, ¿vale? Un texto, o sea, es una lógica, ¿ok? Que permite enlazar los LLMs con un montón de tools y documentos, ¿no? ¿Sabes? ¿Vale? Y entonces un usuario se conecta a este LLM, a este agente que tiene los LLMs y un montón de tools alrededor
y puede interactuar con ellas para coger, ¿sabes? Y hacer que haga alguna tarea y de ahí, ¿sabes? Pues sale un output, ¿no? Aquí os voy a ir dejando links. Esta presentación está compartida para todo el mundo. O sea, la voy a... Cuando termine, voy a estar seguro que está compartida en el Discord también, en general, para que podáis ir a todos estos links. Y aquí os habla, por ejemplo, cómo construir, ¿sabes? Tu primer agente, ¿sabes? En 30 minutos desde cero, ¿sabes? En plan, con cosas muy básicas. No hace falta, ¿sabes? Me gustaría que estas cosas las fuerais viendo. Vuelvo a lo mismo, no hace falta ni que seáis un experto. Ahora os voy a empezar a poner aquí un montón de textos tranquilos, ¿sabes? Simplemente leer. Y yo lo que quiero es que capturéis este concepto, ¿no? ¿Sabes? Más o menos que un agente es algo que usa LLMs y tools, ¿vale? Con eso me lleva. Pues después ya veréis que vamos a usar otros agentes para que nos hagan nuestros agentes, ¿ok? Y ahí es donde va a estar el kit y donde quiero que lleguemos, ¿ok? Y después, a día de hoy, ¿sabes? Está muy de moda esta palabra que se llama MCP, o este acrónimo que es MCP, que lo que esconde es un protocolo que sacó Anthropic, ¿ok? Una startup, y que son los que han hecho Claude. Y, bueno, pues esto es un protocolo para estandarizar cómo conectar, ¿sabes? Los LLMs con cualquier tool, ¿ok? O, simplificándolo más todavía, cualquier agente con cualquier tool, ¿vale? Bueno, lo mismo, no hace falta que seáis unos expertos, entras ahí, lo podéis leer, porque después ya veréis que vamos a usar herramientas que nos hagan los MCPs. Eso sí, es interesante que vosotros leáis y veáis de qué va esto. ¿Por qué? Porque cuanto más sepáis, vais a poder dirigir de una forma más coherente a los agentes y conseguís unos resultados más rápidos y mejores, ¿vale? Entonces, sí que es bueno que entendáis por encima de qué va esto, porque después cuando interactuáis con agentes para que os creen otros agentes, si los inducís a ir hacia un lado hacia el otro, ellos os van a dar mejores resultados. Dicho eso, os voy a poner aquí varios enlaces a cosas, como por ejemplo, esto es un leaderboard de LLMs, donde hay un montón, ¿sabes? Bueno, la gente pues analiza y pone, bueno, ahí quién es el LLM, ¿sabes? El modelo de texto o de imagen, ¿sabes? Hay un montón de leaderboards, ¿no? ¿Sabes? Pero hay uno generalista que es este, donde entras y ves quién es el LLM mejor, ¿vale? Para generar tu agente. Y pues esto, por ejemplo, es una colección de tools, ¿vale? Que puedes usar, y después esto, por ejemplo, es una colección de servidores, ¿no? Si yo pincho aquí, no sé si se va a compartir esto, déjame ver, voy a volver a compartir para decir que comparto toda mi pantalla, porque creo que se estaba compartiendo solo. A ver si... Decidme si se ve. Por ejemplo, ¿se ve esto? Sí, ¿no? Sí. Vale. Aquí, bueno, lo mismo, no hace falta que entréis ni que os volvéis locos, simplemente que sepáis que esto, que hay un montón de servidores de MCP, ¿ok? Como si fueran servicios, que lo único que hacen son intermediarios entre servicios clásicos, APIs clásicas, ¿verdad? Y aplicaciones, y los LLMs y agentes, ¿ok? Hay aquí un montón, no me voy a parar. Bueno, por cada uno de estos links veréis lo mismo, ¿no? Aquí pues veréis pues un leaderboard de qué LLM, sí, soy un humano por ahora, que el LLM es mejor que otro, bueno, ya veremos cosas, ¿vale? Y tools, vale, no me voy a parar mucho más en detalle. Y aquí simplemente, pues nada. Cuando hablamos de agentes, hay como un montón de paradigmas, ¿no? Es decir, cuando creo la lógica de un agente, ¿vale? ¿Cuál es la lógica de un agente? Pues hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? El más famoso es el primero, que se llama React, que está basado en este paper. Tranquilos, no hace falta ni que sepáis mucho de esto. ¿Por qué? Porque estos son técnicas que vienen mucho de investigación, ¿no? Pues cada año, cada 2 años, pues hay alguien que coge y descubre que si interacciona de una manera con los LLMs y las tools, pues los agentes son mejores de una manera, ¿no? Por ejemplo, esto viene de que combinar, ¿sabes? Paso por paso, razonamiento, ¿vale? Y acciones, ¿no? Primero que razone y después que tome una acción, que razone y tome una acción. Hay otros que primero hacen el planning y después ejecutan. Hay otros que cogen y van haciéndose, ¿sabes? Chain of thoughts, ¿no? Que es razonando, ¿sabes? Paso por paso, ¿no? ¿Sabes? Entonces hay como un montón de técnicas que han ido surgiendo a lo largo de estos meses, por no decir años, ¿ok? Y que que hay muchos researchers que están investigando cómo hacer que los agentes se comporten de una mejor manera u otra.
Bueno, lo mismo, no tenéis que ser expertos tenéis que saber que hay como distintas filosofías de cómo trabaja un agente, ¿vale? La más usada es esta React, esta de COT, que es el Chain of Thoughts, es algo que también está como teniendo un poco de tal, y el Plan Secure también, ¿sabes? Bueno, hay varios. Pero para mí lo importante es que después, ¿sabéis? Eso, ¿sabéis? Que es un poco más research. Hay gente que lo pone dentro de una cosa que se llaman frameworks, ¿vale? Que te permiten, ¿ok? Generar agentes sin tener que hacerte tú tu agente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay frameworks muy famosos como CryoAI o LangChain y LangGraph, que están basados en Python. Hay otros que a mí, por ejemplo, este me gusta mucho, que es de Hugging Face, Small Agents. Bueno, si pincháis aquí, pues os vais a cada uno de ellos y bueno, esto hace agentes pensando en código, bueno, cosas de estas súper raras. Este fue el proyecto que lo puse porque fue el proyecto en el que más colaboré en los últimos 6-9 meses, ¿ok? Empezando con un framework y acabamos haciendo una plataforma y después hasta tenemos hay herramientas que haciendo drag and drop, ¿ok? Aquí no se ve el ejemplo. Bueno, esto es drag and drop, ¿sabes? Haces como, son herramientas para hacer agentes en plan arrastrando y soltando, ¿no? ¿Sabes? Así, de este estilo. ¿Ok? Yo las uso para prototipar alguna de estas. Cuando quieres hacer un, ¿sabes? Un desarrollo un poco más grande, ¿sabes? Por ejemplo, me voy a alguna de estas, pero también porque te permite programar. Y después, pues si quiero hacer cosas más grandes, a lo mejor pues acabo haciendo LangGraph o CryoAI. Ok, es decir, hay un montón. Esto lo que hace es encapsula todo esto que os enseñé antes, estos paradigmas, ¿vale? Entonces, tranquilos, simplemente que sepáis que hay unos frameworks y tal. ¿Y por qué os digo todo esto? Y bueno, y aquí hay, no sé, hay listados os podéis aburrir con el número de frameworks que hay y salen cada día, simplemente para que lo tengáis ahí, ¿sabes? Como elemento. Y ¿por qué os cuento todo eso? Lo cuento así por encima porque lo importante es que desarrolláis, ¿no? Y esto, y por qué ahora todo esto de los agentes y tal, es porque es muy divertido. Esto es Andrés Carpazzi, que es un chico que, si no lo seguís, os aconsejo que lo sigáis, que ha dado siempre unas pinceladas muy grandes y muy viendo hacia el futuro, ¿no? Esto, mirad, lo puso en enero del 2023 y dijo que el nuevo sistema de programación, el mejor lenguaje es el inglés, ¿no? Y entonces hoy os intentaré llevar a por ahí. Lo podéis seguir en su Twitter o X, okay, es muy interesante. Y a partir de que este hombre, ¿sabes? Pues puso estas cosas, pues empezaron a aparecer startups o iniciativas open source como Codeium, ¿sabes? Continue e incluso Cursor, que seguro que os suena, que cogían y metían de alguna manera en un editor, ¿sí? Los editores de código los conectaban con los LLMs, ¿no? Esto fue como el primer movimiento, ¿no? Después de eso, ¿sabes? Hubo un movimiento que es, vamos a coger esto y vamos a ponerlo como agentes. Codemio, para que os hagáis una idea, ¿sabes? Se le cambió el nombre y ahora es Windsurf, ¿ok? Que es una startup que la gente, los mentidores dicen que OpenAI está por comprarla. Cursor, que es una startup que, bueno, todo el mundo habla de ella, ¿sabes? Empezaron todos aquí como meter el LMS en el Visual Studio Code, por ejemplo, y al final todos acabaron montando sus forks, ¿sabes? Porque obviamente Microsoft estaba con el Copilot, bueno, Cristos. Lo interesante de esto es que empezaron a ponerlos como agentes. ¿Qué significa eso? Pues cuando tú vas a escribir el código o cuando interactúas, en vez de que solo te haga autocompletado, como era lo que hacía aquí arriba, o chatear para ¿de qué va este código? Aquí lo que hacías es, oye, quiero que me hagas esto, y el sistema empezaba a hacerlo más autónomamente, ¿no? De hecho, Cursor, Windsurf y pues se han hecho un poco espacio en eso, ¿no? E incluso Continue, sabes que es una de mis recomendaciones también para que uséis, te permite pues, editar el código de una forma más interactiva. Y después empezaron a salir, empezó Aider, ¿sabéis? A nivel de open source, pero basado en otros, en Debian, a generar una nueva forma de programar, que es esta bytecode, que también la proclamó así Andrés Carpazzi, la nombró así Andrés Carpazzi, que la idea de esto es cómo sin ver una línea de código, ¿sabes? Me puedes hacer un programa, ¿ok?
Y de ahí, ¿sabes? Los dos más famosos a día de hoy es Cloud Code y Gemini CLI. Hay muchos otros, OpenAI intentó sacar el suyo, ¿sabes? Y veréis que hay un montón de ellos. Y de hecho yo aquí os recogí, ¿sabes? En un Excel que también está compartido, pues un poco todo lo que hay por ahí, ¿sabes? Incluso más, ¿no? ¿Sabes? Este es como lo que está ahora, ¿sabes? A nivel de terminal, pero también hay herramientas que a través de web te hacen todo, te hacen aplicaciones, todo, hablando con ellos, interactuando con ellos, sin escribir código, ¿vale? Que es un poco la parte interesante. Pero lo más interesante de todo es que debajo de todo esto, ¿sabes? Al final están los modelos. Y eso es algo que quiero que os metáis en la cabeza. Depende del modelo que tengáis, ¿sí? Pues van a daros mejor, ¿sabes? O peor resultado. Obviamente, ¿sabes? Y esto dependiendo, aquí cada uno hace su benchmark, ¿sabes? Su validación. Cada uno te va a hablar de la calidad que le hace falta o de qué modelos tienen más calidad en las pruebas que ellos tienen, ¿vale? Lo que me interesa aquí destacar es que, aunque por mucho tiempo, o sea, lideraron y siguen liderando, ¿no? Los modelos que son closed source, es decir, que son propietarios, ya empiezan a aparecer por aquí, ¿sabes? Modelos open source, ¿ok? Y modelos ya open source que claro, por ejemplo, tendrías que tener un servidor grande para poder usarlos, pero ya, ¿sabes? Poco a poco ya veréis que van a ir apareciendo modelos, ¿ok? Que podéis llegar a ejecutar hasta en vuestros equipos, ¿no? Si tenéis 16 o 32 GB de RAM, pues podéis correr algunos de estos modelos. ¿Qué pasa? Que la calidad no es tan buena, pero es algo que se va a ver, que se va a ir mejorando progresivamente. Estoy seguro que a lo largo de este año estos modelos seguirán creciendo y lo que hace un año eran los últimos modelos de OpenAI, pues modelos de estos pues los pasarán alrededor de este año y es lo que está intentando pues toda la comunidad de open source hacer, ¿no? Entonces es muy interesante también poner atención en eso, ¿no? Lo importante es entender eso, ¿sabes? Que los modelos pues hacen eso. Ahora entramos en la parte demo, ¿ok? Y a ver si os convenzo. Vale. La parte demo, bueno, lo que voy a hacer, ya lo pone aquí, ¿vale? Podía hacer, porque ya que sepáis que hice pruebas, obviamente, con cada uno de vuestros proyectos, y ya os digo yo que se puede hacer todo lo que tenéis marcado, ¿ok? Entonces, eso, seguirlo, ¿vale? Pero aquí, claro, voy a hacerlo haciendo como una distopía, o sea, voy a hacer otro proyecto, o sea, es que no tenga nada que ver con vosotros, pero que para que veáis un poco cómo se puede llegar a hacer, ¿no? En este caso voy a hacer eso, no sé si sabéis lo que es Blender. Blender es un software de 3D, ¿ok? Que es open source, ¿ok? En el cual vosotros podéis poner, por ejemplo, si sabes que puedes poner aquí una cajita y puedes, por ejemplo, eso, mover la cajita, ¿sabes? ¿Vale? Y hacer animaciones y cambiarle colores, bueno, un montón de cositas, ¿vale? Lo interesante de esto, ¿vale? Es que obviamente Blender es bastante conocido en la comunidad de open source y se programa en Python, ¿no? Entonces, nosotros si queremos pudiéramos hacer algo así como Blender NCP Super NCP, ¿ok? Y vale, ¿cómo estoy? Ahí está, Blender, y tranquilos que ya veréis que tengo 700 pruebas, ¿vale? De este. Ok. Y entonces aquí, ¿sabes? Ya podríamos usar pues uno de estas herramientas como Gemini, Gemini Clip, ¿ok? No, NPX, ok, como esta, ¿no? Con esto, escribiendo esto, ok, podéis invocar aquí, ¿sabes? Gemini CLI. Gemini CLI es eso, es un agente, ok, que funciona en modo terminal aquí, pero al cual no hay que escribirle código. En vez de tú coger y venirte a un editor de código como Visual Studio Code y tener aquí todo tu código y ir viendo lo que hace, ok, en vez de escribirlo así, ¿sabes? Te puedes ir aquí, ¿sabes? Y directamente le dices... I want to create a Blender add-on to run a NCP server, allow user to interact with the Blender commands
and create objects modified. ¿Ok? Simplemente con esto, ¿vale? El sistema, este sistema, por eso son unos agentes, va a irse a Internet, va a buscar información, si no la tiene ya, y entonces él sabe que lo que quiero hacer es eso, quiero hacer un servidor, ¿sabes? MCP, ¿sabes? Que funciona dentro que va a funcionar dentro de Blender y entonces va a permitirnos eso, que generar un servidor. Y entonces le das aquí y entonces él se empieza a hacer el código por ti, ¿sabes? Yo no he escrito ningún código, ¿ok? Entonces, ¿ok? Él empezaría a escribir código, ¿no? Y después cuando termine te dice, ya está, y tú empezarías a probar ese código, ¿ok? Te dices que sí, a todo, ¿sabes? Aquí obviamente tendrías que ir leyendo y viendo qué está haciendo, ¿no? Yo como ya se nota que estoy un poco aburrido, ¿sabes? Ya le digo a todo que sí, ¿vale? No pretendo que funcione a la primera, simplemente es que veáis que lo está haciendo, ¿vale? Fijaros que él, si no encuentra algo, ¿sabes? Va a buscar, ¿sabes? Dónde potencialmente, por ejemplo, está el problema. E incluso, ¿sabes? Tú coges y ahora, ¿sabes? Él creó algo, ¿sabes? Y lo creó en esa carpeta, ¿no? Voy a abrir aquí. Open, ¿ok? Y veis, ahí está esta carpeta y aquí está el servidor, ¿ok? Donde él divide y hace todo, ¿no? ¿Sabes? Y coges y le dices, perdón, create with me.markdown, ¿ok? Igual que estoy usando ¿sabes? Podéis usar, por ejemplo, Cloud, ¿no? ¿Sabes? MPX. Y entonces podéis usar Cloud, ¿ok? Desde Anthropic y ya veréis, es lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Sí, tal, y aquí se está esperando a que tú escribas lo que quieras que haga, ¿ok? Si os fijáis, es muy interactivo, ¿sabes? Es decir, en el sentido que tú escribes texto normal, él te devuelve código, lo escribe en tu disco duro, ¿ok? Y con eso puedes ir probando, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, por ejemplo, ya me escribió el README y entonces si ahora cojo y abro esto en un editor normal, de este es mío, en el README, pues pondrá cómo, ¿veis? Cómo lo instalo, cómo lo hago todo, ¿vale? Entonces dice, crea un zip file que contenga no sé qué directorio. Vale, pues entonces, pues vamos a crearlo. De hecho, es tan interesante que tú coges, le puedes decir, can you create the zip file? Pues a lo mejor no sabes cómo crear un zip file, ¿sabes? Que es comprimir un fichero, ¿no? Pero se le puede decir a él que te lo haga. Entonces él, fijaros que va a llamar a las tools, ¿ok? Y entonces él sabe que tiene que llamar una tool que es zip y va a crear el zip, ¿veis? Entonces ya lo creo. Entonces con esto, ¿sabes? Yo me puedo ir a mi Blender, ¿sí? Y en Blender, no voy a entrar aquí mucho en detalles, aquí ya veis que tenía antes creado esto. Aquí en Blender, pues cargaríais lo que es el plugin, ¿no? Y simplemente para no alargar más esto, lo interesante es que lo cargáis, os puede dar errores y lo que hacéis es cogéis el error directamente, ¿sabes? Y se lo pegáis aquí. Y entonces interaccionáis, le dices, mira, tengo este error. Y él va, coge e intenta buscar cómo arreglarlo. Si os fijáis, no he escrito una línea, vamos a intentar probar a ver si funciona directamente. A lo mejor peta todo, pero es igual. Estamos para eso, ¿no? Para probarlo. Es el super server, ¿no? Blender Super MCP, ¿no? Pues este es el zip file, ¿ves? Entonces, ¿veis que falla? Entonces aquí, ¿sabéis? En este caso en Blender, yo como controlo un poco de Blender, sé que aquí me da a volver un error. Entonces, ¿veis? Cojo aquí, lo copio esto, se lo pego aquí, perdón, se lo pegaría en donde estaba antes, en plan como, no tengo ni idea. Búscate la vida y él, fíjate que va a intentar arreglarlo, ¿no? ¿Sabes? Y entonces interactuarías de esta manera y podrías hacerte, pues eso, tu servidor MCP, ¿vale? Aquí complicándolo más y os voy a enseñar cuánto lo podéis complicar y las instrucciones que usé para complicarlo, solo con estas instrucciones que veis aquí y para seros sinceros, crearme un MCP, créame un cliente, añádeme, ¿sabes? Requerimientos para después instalar, añádeme soporte de voz, ¿sabes? Añádeme soporte de texto
Y después, por ejemplo, le dije que me usara Olama. Olama es algo que os recomiendo que tengáis, que es esto. Esto lo que te permite es tener modelos open source, ¿ok? Aquí en local, ¿ok? Entonces yo aquí en mi ordenador tengo estos 4 modelos, bueno, este es el ordenador de Mariel, que me lo ha cedido para hacer la prueba. Tengo estos 4 modelos que funcionan en local, ¿ok? Automáticamente, o sea, yo puedo ejecutar esto en local. Lo interesante de esto es que si ahora cojo, vamos a cargar el modelo, o sea, es el que sí que funciona, MCP, ahora no habrá nada, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a cargar aquí el plugin que hice con Mariel ayer por la noche, que es MCP Server. No es este. Es Blender MCP. Este, ¿no? Es solo un fichero, o sea, para que no hubiera problemas con tal. ¿Ves? Ya lo cargó. ¿Ok? Y lo que me está diciendo, o sea, si hubiera leído el README, me pone que está aquí y que lo doy aquí y pues ahora mismo el servidor MCP está activo. Esto es fácil. Esto lo que está haciendo es generar un servidor, ¿ok? Y hacerlo visible a través de este protocolo MCP y con eso, que es lo más interesante, me puedo ir, ¿sí? Aquí, a esta carpeta, y si yo cojo y pongo Python, ¿ok? Y cargo el cliente, ¿okay? Con el interface este de texto, ¿ves? Se me ha conectado al servidor, que es Blender, entonces yo lo cojo y le pongo create a box, ¿no? Porque aquí en Blender pues hay una cosa que se llama, por ejemplo, Cube, ¿ok? Cube. Entonces él va a coger, va a interactuar con el AMA para conectarse a los LLMs, ¿vale? Eso se lo manda, ¿sabes? Al servidor en MCP y va y me crea un cubito aquí, ¿visteis? Lo más divertido es que yo le puse que era un cubo, ¿ok? Pero yo le puedo cambiar y le puedo decir, no, create a box, ¿okay? Que box es como una caja, es un cubo, ¿ok? Pero automáticamente lo bueno de esto es que esto coge mi lenguaje humano y lo traduce a las instrucciones de máquina y me vuelve a crear una cajita. De hecho, lo divertido es que si ahora a esta cajita le digo, píntala de azul, ¿sí? A ver si lo hace. Él va a interpretar, ahora va a tardar un poco más porque va a decir, ¿qué significa píntala? ¿Sabes? Y va a intentar buscar, ¿sabes? Todo eso y fijaros, me la puso de azul. No le he tenido que poner nada, no he tenido que irme a Blender, a irme aquí, a seleccionar este color, cuál es el color azul, ni idea. De hecho, haciendo cosas muy brutas, podéis llegar a hacer cosas como, hay un monito, ¿no? O sea, y otra cosa divertida, fijaros que se lo puse en español. Automáticamente el LLM, ¿sabes? Ya convirtió esto en inglés a lo que yo quería. Si yo creo, créame un monito, ¿ok? Voy a borrar esta caja de aquí, ¿ok? Y hay un objeto que es muy famoso en Blender, ¿ok? Que es este, ¿ves? Monkey, ¿sabes? Y él automáticamente ha sabido que quería hablar de un monkey, ¿sabes? Y me ha creado el objeto monkey sin yo haberle puesto monkey, ¿ok? ¿Viste la potencia? No he hecho nada, ¿sabes? Para hacer esto, usé las instrucciones estas que ves aquí. Ni una más ni una menos. Con interacciones, en plan, porque rompía y entonces le decía, no, quiero esto, quiero aquello. Pero de verdad, nos llevó con Mariel, ¿sabes? Pues un par de horas y está guay. De hecho, cosas simpáticas, ¿no? Ponlo del color de Galicia. ¿Ok? ¿Cuál es el típico color de Galicia? Pues no sé, pues ya me dirá él qué entiende por color de Galicia. Él va a coger el LM, va a decir, ¿cuál es el típico color de Galicia? Entonces cogerá, ¿sabes? Buscará, le dará pues el color de Galicia es el verde. Bueno, pues ¿cómo se traduce ese color verde, ¿sabes? A las instrucciones de setear un color en el software este de 3D Blender. Pues te dirá, pues entonces habrá que ajustar, ¿sabes? Los parámetros tal, con el color, bla, bla, bla. Tarda porque cuanto más impreciso seas aquí, él más tiene que pensar por debajo, ¿visteis? Ya hizo el cambio y entonces el color, bueno, lo puso azul. Bueno, pues se tomó que Galicia
yo qué sé, por lo que sea, por el mar o lo que sea, lo puso azul, ¿ok? Pero entendéis un poco de qué va el truco, ¿sabes? Es decir, fijaros que yo, si os pasaré eso, aquí no hay nada de eso, ¿sabes? No, ¿sabes? Lo único que le ponemos, le pasamos un ejemplo, ¿sí? ¿Ves? Esto lo generó toda la guía. Genera un ejemplo, dice, estos son los típicos ejemplos que puedes hacer, create monkey, no sé qué, porque estos son los comandos que él sabe. Entonces él va a mapear este comando con el texto que yo le ponga. ¿Vale? Entonces, fijaros qué potente, ¿sabes? Sin ponerle nada de español, sin ponerle nada, sin darle mucho tal, ¿sabes? Él ya me genera cosas. Obviamente, cuanto más preciso seas, más información y más cosas vas a tener. Bueno, no voy a, bueno, puedo enseñaros un poco con Continue, ¿sabes? Gemini era para que lo vierais, que puede ser Gemini o Claude. Gemini lo bueno que tiene es que por ahora, ¿sabes? Os da, como quieren ser los ganadores, os da un montón de tokens gratis, ¿sabes? Un mogollón de llamadas, podéis usarlo, ¿sabes? Mientras que el competidor que es Claude, que puede en algunas cosas ser algo mejor, pues cuesta. Entonces, para hacer pruebas con esto os llega, ¿sabes? Si queréis Claude con la versión de $20 al mes, pues podéis hacer cosas, ¿no? Y con Gemini es lo mismo, ¿no? Déjame pausar aquí. Seguro que tenéis un montón de dudas. Me diréis, pero esto es magia. Y no, bueno, simplemente es lo que es. ¿Dudas? Sí, dale. El prompt de sistema que aparece ahí, ¿lo generó el propio Gemini? Sí, lo generó él. Yo no hice nada. Ostras. Carolina. Sí, como ¿cuánto contexto soporta? O sea, cuando el proyecto empieza a Gemini, crecer, ¿en qué momento empieza? Lo interesante de todas estas herramientas es que estas herramientas, tanto Claude como Gemini, ya trabajan para comprimirte todo eso y para optimizar eso. Ellos, si te fijas, tú cuando empecéis a interaccionar con estas herramientas, ya veréis que ellos no van a mandar todo. Van a buscar primero en local cuál es el fichero que tienen que mandar. Solo van a mandar 5 líneas más un contexto, ¿sabes? Ellos ya se van adaptando. Por eso es tan interesante, ¿no? ¿Sabes? Porque ellos mismos van adaptando el contexto, exactamente. Y después, Gemini, por ejemplo, tiene un contexto de hasta 2 millones de tokens. Es muy grande. Yo le metí ahí de todo y el tío traga lo que sea. Y aún así, él lo intenta optimizar, ¿vale? ¿Más preguntas? Créeme, ¿sabes? Todo lo que está generado, ¿sabes? Todo este plugin con el servidor. De hecho, esto funciona a la primera. Sí, ¿vale? Y después, lo que me estaba rayando ahora, porque quería hacer la demo con audio, y eso es lo que no conseguí que me hiciera funcionar, ¿no? ¿Sabes? Porque, bueno, me rayé yo solo. Tenía que levantar una web y no sé qué, bueno. Y cuando mandaba el formato del audio, estaba mandando formatos incompatibles con la librería Python y la web, bueno, cosas liadas. Pero bueno, prefería enseñaros la parte que funcionaba, ¿no? Pero bueno, ya veis que es bastante interesante, ¿no? Meter de audio pues, es simpático, es interesante, pero bueno, lo difícil es que funcione todo y está funcionando. Ok, ¿alguna pregunta más? Entonces, para tener todo esto listo, había que tener, ¿cómo se llamaba? ¿Olama o algo así? Eso... No, Olama eso Olama. es porque, claro, Olama es porque yo quise que todo funcionara aquí en local. Entonces, cuando me veis aquí que yo escribo, ¿sabes? Déjame. Cuando me veis que aquí yo escribo, ¿sabes? Cuando yo escribo esto, se lo estoy mandando a mi LLM de local que está en Olama, ¿ok? Porque ahora mismo esto es un agente que interacciona entre Olama, ¿sí? Y Blender. ¿Entendéis ahora? Este cliente es un agente. Y usé Olama porque yo quería demostraros que esto puede funcionar todo en local. Pero igual que uso Olama para tener modelos en mi local, podéis tener modelos online como Gemini o otro. Vale, ¿Okay? vale. Olama es para tener modelos en local. Yo lo uso mucho por eso, sobre todo para temas de open source. ¿Ok? Vale. Y simplemente eso me abre el pie a otra forma de interactuar con todo esto es, imagínate que tú no sabes, ¿no? Y quieres cambiar aquí el puerto y no sabes qué es esto, ¿no? ¿Sabes? Fijaros que a mí me sale esto que pone chat y edit, porque yo uso, perdón, aquí. Yo uso
esto, ¿vale? Veis que es una extensión que se llama Continue. Estos chicos lo que hicieron es que tú coges, ¿sabes? Y coges esto y empiezas a interactuar. Hi, can you tell me, okay, where is the port and how I can change to a more common port. Da igual. Port. O sea, no sé, lo estoy escribiendo por escribir, ¿no? Para que veáis. Entonces él va a coger. Enter. Por algo ahora lo OPT. Ah, está aquí, ¿veis? Que lo está poniendo aquí. Hi, this is ¿ves? Me está comentando qué es esto. ¿Lo visteis? Esto lo está haciendo así porque se lo he marcado aquí. Entonces yo puedo aceptar y me puede dejar estos comentarios para que me deje aquí los comentarios para que después otra persona entre y venga y lo vea, o puedo cancelar, ¿no? Igual que hago eso, ¿sabes? Yo puedo coger y aquí, ¿sabes? Igual que puse chat, puedo editar, ¿no? ¿Sabes? Que es así o con chat, ¿no? Y entonces, lo interesante de estas herramientas, como Continue, es que ellos te permiten, primero, estoy usando los modelos que tengo en local, ¿vale? Con estos trabajaría todo en local, es todo open source, Continue es open source, está en sesión y tal. Y estas herramientas a día de hoy también te permiten trabajar, ¿sabes? En modo agente, ¿ok? Y tienes más cosas como puedes meterle documentación, le puedes meter un montón de cosas, ¿no? Os invito a que vayáis y observéis de qué va esto, porque es muy interesante, ¿sabes? Este proyecto. Es un proyecto open source y vosotros podéis trabajar con eso. Bryce, creo que sí. Sí. ¿El servidor de Discord que mencionaste antes es público? O sea, ¿se puede unir cualquiera? O... Sí, vamos a abrirlo, ¿sabes? A toda la gente, ¿sabes? Ahí veréis, pues tal. Lo estamos usando un poco ahora para con los becados, ¿no? ¿Sabes? Darles, pues ahí tips más rápido, ¿sabes? Pero sí, vamos a poner todo esto en el Discord. Ok, perfecto. Y bueno, perdón, no vi, Carolina, sorry. Nada, tranquilo, muy rápido. En este continuo que tienes en Visual, en la extensión, ¿también estás usando Olama con los modelos? Sí, sí, sí. Okay. Esto es, normalmente puedo trabajar aquí en local o puedo añadirle otros modelos de, ¿sabes? Pues ChatGPT o lo que quiera aquí. Vale, gracias. Este es muy interesante porque puedes trabajar todo en local. O sea, yo me voy por ahí, voy con este, ¿no? Y aquí depende del modelo. Por ejemplo, Deepcoder es bastante bueno, pero tienes que tener unos 16 GB de RAM. Con Granite, entre 8 y 16 GB de RAM ya te funciona. Queen lo mismo. ¿Sabes? Queen es muy bueno. Gem 3 es también muy bueno, es de Google. O sea, más o menos ustedes 4 o 5 son interesantes. ¿Bryce? Sí, un modelo para programar en local que no exija demasiado, o sea, por ejemplo, en un portátil con 8 GB de RAM, 8 GB lo que pudiera recomendar. O necesitas mínimo 16 para todos. Yo te recomiendo que vayas con 16. Si tienes solo 8 GB de RAM, tienes que buscar modelos que sean más bajitos de 8B. ¿Sabes? Por ejemplo, si os vais a Olama. ¿Okay? Yo había probado Llama 3.2 y eso no tiraba. Claro, depende del tamaño. ¿Veis aquí los tamaños? Por ejemplo, Yema tiene un tamaño de 2B. Con este sí que te entraría, porque esto, si te fijas, con este no te carga todo esto, ¿sabes? Porque hace cosas mágicas por detrás, te carga un subset de estos. Pero sí, por ejemplo, DeepSeek, ¿sabes? Por ejemplo, puedes cargar esto. El problema de si usas modelos muy, muy pequeñitos es que la calidad va a ser menor. Sí, pero con Continuo y Oyama entonces podrías montarte algo parecido a un curso, sí, pero en local. Te puedes montar esto para generar tests y para generar tal, con esto ya te valdría. No sería increíble, pero ¿sabes? Tendrías que jugar un poquito con él, o sea, interactuar un poquito con él, pero por ejemplo este te funcionaría, porque te ocuparía en memoria unos entre 2 y 3 GB de RAM. ¿Ok? Te va lento, pero bueno, pero funciona. ¿Vale? También puedes usar Colab y usar esto, el Olama en Colab, y puedes hacer un montón de burradas así. ¿Okay? Bueno, para ir terminando, porque tengo que ir terminando yo, que tengo que saltar corriendo a otro meeting, dejarme aquí
Ok, terminar. Esto todo viene también, ¿sabes? O el que viene después, ¿no? Me pregunta mucha gente. Esto es como yo os diría que programar, ¿sabes? Hasta aquí, con esto, es como os diría que empezáis a trabajar, ¿vale? Y lo que viene es que estos modelos o estos agentes cada vez van a ser más complejos y tendrán más tools, ¿no? Y entonces esto también viene de Ander Harpathy, ¿vale? Tiene un vídeo muy bueno, os recomiendo que lo veáis, que es una introducción a los LLMs y él habla del futuro, ¿no? Y lo más divertido es que este futuro es un futuro que ya está aquí, entre comillas. Por ejemplo, este es un proyecto que sacó un prototipo que hizo Google, ¿ok? Como un sistema operativo. Todo lo que veis aquí se está generando a tiempo real con texto. Con texto. Bueno, esto lo que está diciendo aquí es que todo lo que estáis viendo, cada vez que clicáis, ¿vale? Se está generando a tiempo real. Porque ese modelo de Gemini Flashlight es muy rápido y va muy rápido, entonces te lo genera a tiempo real. Entonces es como todo eso que visteis que me generó el MCP, pues que te lo pueda generar a tiempo real. Eso está muy guay, no cubre todas las casuísticas, para cosas de HTML está guay, pero después si te vas a programación un poco más detallada, pues le costaría un poco más, te daría más problemas. Pero sí, pero es el comienzo, ¿no? Y de hecho, el otro ejemplo que tengo aquí, ¿sabes? Esto es un ejemplo, un prototipo que hice con Matías Molinas, el CTO de una startup, que llevo colaborando con él varios meses, y esto lo presentamos antes de que el equipo de DeepMind, ¿okay? Lo presentara, porque DeepMind lo presentó hace 2 semanas, creo, tal, y nosotros esto ya veníamos jugando con esto. Y la idea de esto es que, de alguna manera, ¿sabes? Puedas llegar a tener, o incluso, ¿sabes? Esto ya es simplemente una prueba de concepto, es una exageración, no tiene muy lugar de ser, pero bueno, simplemente para que veáis el LM Unix. Entonces, si, por ejemplo, por cambiar, ¿no? Nos pasamos a Cloud, ¿ok? Lo que vais a ver aquí, el M Unix, está un poco pequeñito a lo mejor. Unix, ok, boot. Lo que vais a ver aquí es que el sistema va a ver lo que hay en esta carpeta y va a empezar a ejecutarlo como si fueran instrucciones, ¿veis? Entonces me ha arrancado un sistema operativo, pero que está hecho todo con Markdown, ¿ok? Y de hecho, lo que le dije al principio de todo, en las instrucciones, que tengas un workspace y cada vez que lo arranques, pues lo arranque desde cero, lo borre. Y entonces, nada, pues automáticamente ya está el sistema operativo cargado. Entonces ahora simplemente le digo esto. Y, por ejemplo, esto me haría un resumen, me haría unos agentes si no existen, ¿sabes? Haciéndome un resumen, pues, de estas revistas técnicas que están ahí. Entonces, automáticamente ahora se va a poner a ejecutar, ¿ok? Esto es muy avanzado ya, tranquilos, no os voy a liar, pero que sepáis que esto es lo que viene. Lo que viene es que ya los propios agentes se comporten como sistemas operativos. Mira, todo esto lo va a hacer él solito. Yo no le dije nada. O sea, simplemente le puse, quiero monitorizar esto. O sea, esto es el texto que yo le he puesto. Y automáticamente, con todo lo que hemos montado por debajo, él sabe que tiene que comportarse como un sistema operativo, él sabe que tiene que ir tiene que buscar cosas. Bueno, esto debe ser que me cargue cosas, como no. Pero ves que hay componentes que te descargan cosas de internet y todo eso. Y eso, para que lo veáis, esto, si me voy aquí, y con eso ya termino. ¿Dónde está? Bueno, para que veáis cómo funciona un poco por debajo. Esto vais a ver que tienen, es lo que visteis, hay componentes, ¿vale? Y todo eso son ficheros de texto. No hay nada de código, cero código. Las tools. Y todo esto se generó el propio agente. O sea, usé agentes para generar todo el sistema operativo. Primero hicimos un framework de agentes en Markdown con los agentes y sobre eso todo. Entonces es muy interesante porque, bueno, ya veis que esto está funcionando, está creando el plan, se descarga todo, bueno, va a hacerlo. Y al final me devuelve, pues es un análisis de, pues, ¿sabes? Todas las páginas web que suelo yo ver o analizar todas las semanas. Entonces es bastante interesante. Os doy 2 minutos más de preguntas y me tengo que salir corriendo. ¿Ok?
porque ya no queda mucho más, ¿no? Pero bueno, sí, perdón. Que si no, yo me voy. Lo que os dije, los agentes ayudan, pero hay que saber dirigirlos. Por favor, leer sobre agentes, leer sobre lo que vayáis a usar, si es Gemini o Command Interface o Cloud Code, ¿ok? Hay un montón de ellos más, enlaces en la presentación, si queréis más información os lo mando. Los LLM siguen marcando la calidad, depende del LLM que tengas, pues si es un Gemini o un Claude Sonnet va a ser mejor que si usáis un Llama 3.2 de 8B, pero, ¿sabéis? Cada vez los de open source van subiendo más. Queen es muy bueno, ¿vale? Queen 3 es muy bueno. Y después la combinación de las tools, pues es algo crítico, es decir, si os fijáis, lo que está haciendo esto es usando un montón de tools, está buscando cosas en internet, se genera un montón de cosas. Entonces ahora me va a preguntar por cada una de las páginas web, ¿veis? Si puede buscarla, ¿no? Y por ejemplo, esto no me deja por cualquier cosa. Me está diciendo que no dejan porque no quieren, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pero los que dejan, ¿veis? Ya lo está descargando y descarga, hace el sumario, o sea, lo hace todo, yo no he hecho nada, ¿vale? Entonces, eso va a cambiar mucho cómo la gente interactúa con estas herramientas. ¿Ok? Y ya está. Y eso era lo que quería presentaros hoy. ¿Alguna pregunta final? Mientras termina de hacer el sumario. Esto de que crea como un sistema operativo, ¿qué es lo que creó? Las instrucciones esas en las que dijiste que no había código, todo ese texto Sí. como para seguir esas instrucciones o... Sí, genera todo. Es decir, a ver si me explico. Es complicado. Es Así. lo más futurista que hay. O sea, no hay más futuro que este. A día de hoy, ¿sabes? Puedo engañaros, pero este es dejarme ir aquí. ¿Ok? Este es el proyecto, ¿sabes? Bueno, es un proyecto que exploramos cosas muy raras, ¿vale? Esto es lo más nuevo que hay. Entonces, las cosas que empezamos a explorar, exploramos cómo hacer primero, ¿sabes? El framework, ¿no? Entonces hicimos un framework, ¿ok? Es decir, cogimos un agente y le dijimos que queríamos hacer un framework en Markdown, ¿ok? Que generara otros agentes. Y entonces esto fue lo que generó. Entonces esto para un agente del LLM, esto son instrucciones, es como si fuera código. Pero no hay código. ¿Veis? Ya. Pero él lo sigue esas instrucciones. Por eso cuando yo le puse, fijaros que aquí yo siempre le puse un comando. Yo le puse, arriba de todo, ¿qué le puse? ¿Sabéis? Cuando estaba aquí, bueno, ahora es que me va a saltar todo el rato, porque no terminó. Pero cuando estaba aquí, yo lo único que le puse fue LL Unix boot. Y él automáticamente buscó aquí en la carpeta, él buscó, ¿sabes? Buscó el README, ¿vale? Buscó si hay algo para Claude o Gemini o lo que fuera, ¿sabes? Y automáticamente, ¿sabes? Él cogió y me fue abriendo, pues, todo, ¿ok? Y entonces, pues, todo, ¿sabes? Él sigue esto como si fueran reglas, como si fueran instrucciones. Entonces, acordaros, no es que lo dijera yo, ¿sabes? Lo dijo también Andrés Harpazzi hace 2 años, ¿sabes? El inglés es el nuevo lenguaje, ¿veis? Ya está. Y aquí están el summary. Entonces, si yo abro el summary en mi workspace, ¿ok? There's news, y aquí tengo el sumario. Vamos a hacer, no, vamos a abrirlo aquí. Hay varias cosas. Y vamos a hacerlo aquí. Y este es el sumario que he generado, bajando de esas, de New Intelligent bla, bla. Y entonces, de cada una de las webs, cuáles las cosas más trending. ¿Okay? Entonces, si nos vamos a Hacker News, que no sé si sabéis qué es, aconsejo también que lo sigáis. Hacker News, pues no sabía que tenía que irse a este dominio. Entonces, veis, aquí está Mercury, ¿veis? Las cosas que aparecen aquí, pues están aquí. ¿Vale? Perfecto. Yo no tuve que irme a la web, no tuve que saber dónde estaba Hacker News. No toca nada. Es un ejemplo, ¿no? Pero para que veáis la potencia. Hay una mano, Bryce. Sí, pero esos Markdown, ¿a qué LLM se le están pasando? Sí, esto es Markdown. Sí, pero ¿Cómo? ¿esos Markdown a qué LLM se le están pasando?
¿O a qué? En este caso, cuando lo ejecuté ahora mismo, ¿sabes? Aquí se los pasé a Cloud. ¿Ves? Cloud. Pero esto se lo puedes hacer lo mismo a Gemini. Vale, o sea, esos markdowns se usan, o sea, los usa Gemini CLI, por ejemplo. O sea, Sí. Vale. Claro, y él lo está asumiendo como instrucciones. Okay. O sea, no se lo tienes que ni escribir tú, que es lo más interesante. Tú le escribes simplemente ya la tarea final, ¿sabes? Entonces, fíjate que he convertido Gemini o Claude, ¿sí?, en un runtime. Y en ese runtime ejecuto mi sistema operativo. Y lo bueno de ese sistema operativo es que son un montón de instrucciones que el usuario no tiene que escribir. ¿Entendéis? Sí. Sí, ahora sí. Entonces no tiene que volver a escribir todo eso, ¿no? Y entonces lo interesante de este sistema operativo es que él mismo va a generar otras tools, es un infierno de los míos, de los que me gustan. Y bueno, lo mismo, si vuelvo a ejecutar, ¿sabes? Debuguear eso tiene que ser divertido. No, es bastante interesante esto. Y como usas otros agentes para hacerlo, de hecho, para hacer estas pruebas usamos 3 tipos de agentes. Usamos los propios Gemini Cloud, pero también usamos Continuo, ¿sabes? Como agente y jugamos con los 3, ¿sabes? Eso es muy interesante. Okay. Bueno, yo tengo que cerrar aquí, que me tengo que ir. Tengo que saltar a otra meeting y nada, espero que os haya interesado y hayáis visto algo interesante de aquí, de todo esto. Pues si hay más preguntas, perdón, que me inmiscuya, estoy por aquí. La gente que está como becada por el Discord nos pueden seguir haciendo preguntas y se le contesta. Y las personas que fueron invitadas, además de esta charla, que todavía no están incluidas en el Discord, poco a poco lo vamos a ir incluyendo. Sí, los meteremos esta semana. Los meteremos en cuanto podamos y igualmente tienen el email de info@ampaya.org y también pueden hacer preguntas por ahí mientras no estén incluidos en el Discord. Perfecto. Estaba por aquí. Un placer, espero que os haya valido. Las slides están ya, sabéis, los compartiremos a todos, bueno, con todos los enlaces. Cualquier duda, cuestión que tengáis, hacedme ping. Si usáis Gemini Command Interface, mi sugerencia es que usáis Olama, ¿okay?, para cosas en local y para hacer muchos experimentos. Gemini CLI, ¿okay?, porque ahora pues, os permite meter pues, un montón de contexto y de forma gratis usar un montón, ¿okay? Y Continue, ¿ok? Y setear Continuo en modo agente sin meter un montón de documentación. Eso está muy, muy guay. Funciona muy, muy bien y con modelos tipo Queen funciona muy, muy bien en local. Eso sería el setup que yo os aconsejaría. Después vosotros podéis usar cualquier otro, experimentar con todos los demás, que son, yo experimento, ya veis, con todas estas cacharras, pero ese es el resumen un poco de mi experiencia y lo que os permitirá ir muy rápido y hacer cosas ya hoy y mañana. ¿Ok? Os dejo entonces. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.